Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en este programa de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un gran privilegio. Y bueno, el día de hoy me complace hablarles de un pensamiento que siempre me ha gustado mucho, un autor que nos deja mucho a reflexionar con respecto a los valores que debemos de inculcarles a los niños desde la primera infancia. Obviamente sabemos que esto se da a través del testimonio. De nada sirve que les digamos una cosa, sí, como adultos, como modelos de comportamiento, hacemos lo contrario. De nada sirve que les digamos, no mientas si nosotros mentimos, o no ensucies si nosotros ensuciamos, no hagas trampa si nosotros hacemos trampas, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de hacer es ser congruentes, pero qué importante es esto que nos dice este autor, Robert Fulghum. Es un autor norteamericano. Él nació en Waco, Texas, en Texas, en 1937 y es autor de varios libros. Sus más bien no son novelas, algunas hizo novelas, otras hizo una obra de teatro. Él es muy multifacético, pero este libro del que yo les voy a hablar y que del principal pensamiento que él menciona se llama Todo lo que necesito saber sobre la vida y lo más importante lo aprendí en el jardín de niños. ¿Y por qué? Porque él se daba cuenta de la importancia que tiene el enseñar a los niños cuando son como esponjitas, cuando todo absorben, cuando aprenden a vivir los valores. Entonces, él en este libro que se llama Todo lo que necesito saber, lo aprendí en el jardín de niños, él habla sobre estos puntos, los cuales pues a continuación les voy a ir mencionando. Él dice que los mayores conocimientos de la vida, lo más importante que debemos saber, no lo aprendemos ni en las aulas más sofisticadas, ni con las maestrías, ni con los doctorados, ni en las universidades más famosas, ni con los grandes títulos. Él dice, esto se aprende en la escuela o en la primera infancia. Por eso es tan importante. ¿Y qué es lo que él nos dice? Bueno, les voy a ir diciendo punto por punto qué es lo que Robert Fulghum nos menciona en este pensamiento. ¿Por qué es tan importante que tomemos en cuenta esto que le debemos de enseñar a los niños desde chiquitos y que sería maravilloso que esto se extrapolara a todas las edades, en todo momento, en todos los países, en todo el mundo, porque pues tendríamos otra calidad de vida y el mundo sería muy diferente. ¿Qué nos dice él como punto número uno? Comparte todo. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos, pues sabemos, tenemos que compartirlo. A los niños les dices, a ver, tú tienes aquí galletas, pues vas a compartir con tus compañeros, o aquí tienes tus crayolas, pues le va a tocar a cada uno, y vas a compartir lo que tú tienes, se les enseña a los niños a compartir. Ajá. Este es el primer punto que nos dice. El segundo que nos dice es juega limpio. ¿Qué es esto de juega limpio? Pues no hagas trampa, no hagas trampa, sé honesto, no busques ganar a costa de otras personas, no quieras aprovecharte de que tú sabes más o de que otro es más débil o más indefenso que tú. En todo momento, en el juego, en la vida, hay que jugar limpio.
Ese es el punto número 2 del que nos habla Robert Fulghum en este pensamiento, ¿no? Qué importante es, pues, jugar limpio, no hacer trampa, decir la verdad. Ajá. Luego, el siguiente punto que nos dice que pues le enseñamos a los niños cuando son chiquitos, que les enseñan en el jardín de niños, en el kindergarten, no le pegues a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con violencia no se gana nada. ¿Por qué le vas a pegar a tu compañerito si no te quiere prestar el juguete? ¿Por qué vas a ir a arrebatarle el libro de cuentos a la niña porque tú también lo quieres? No, hay que aprender a negociar, pero no se debe de pegar. Desde chiquitos nosotros les enseñamos que no deben de ser violentos. ¿Cómo les vamos a enseñar que no sean violentos si en la casa papá y mamá se gritan o si el niño ve que sus hermanos se golpean? ¿Cómo le vamos a decir no le pegues a la gente o no seas violento si no le estamos poniendo ese ejemplo en la casa? Entonces, yo sé que vivimos en un mundo muy violento, tristemente, en donde pues estamos viviendo guerras, conflictos en muchos países, pero a los niños, ¿qué les debemos de inculcar eso? La violencia no es buena. Con la violencia no ganamos nada, con la violencia todos perdemos. Entonces, este punto de no le pegues a la gente y no le pegues a tu compañerito, a tu compañerita, no, eso no se hace. Bueno, pues qué importante es, ¿no? Que desde chiquitos le digamos, la violencia no es buena. El cuarto punto del que nos habla Robert Fulghum es regresa las cosas a donde las encontraste. ¿Cuántas veces? Ay, mira, este estaba ahí. Ah, pues no es de nadie. Yo agarré el juguete que estaba ahí y no debemos de tomar las cosas sin preguntar antes de quién es, no se le perdió a alguien, a ver de quién es este juguete, de quién es este cuento, de quién es esto, de quién son estas llaves que estaban aquí tiradas, o de quién es esta cartera. Vamos a ver, pero hay que aprender a regresar lo que no es nuestro y a dejar las cosas como las encontramos, ¿sí? Si encontraste un librero ordenado, pues deja los libros donde los encontraste. Si tú llegaste y estaban los juguetes ordenados, pues vuélvelos a dejar ordenados. Si tú llegaste a una tienda en donde la empleada se pasó una hora acomodando la ropa, pues ten consideración y no llegues y le deshagas todo así nada más, al fin ella lo va a volver a acomodar. No, hay que tener consideración de los demás y hay que dejar las cosas como las encontramos o donde las encontramos, ¿sí? Y no pensar que pues la tomé de aquí, pues la dejo por allá. No, esa es otra cosa de las que tenemos que aprender y que le decimos a los niños. ¿Cuál es el quinto punto? Limpia tu desorden o limpia tu tiradero. ¿Cuántas veces no escuchamos a mamá, a las maestras, a ver, me recogen este tiradero que dejaron aquí? No quiero ver todos los juguetes aquí tirados, no tengo por dónde caminar. A ver, bueno, pues eso es algo que les tenemos que enseñar, ¿no? A recoger todos juntos vamos a recoger y dejar las cosas como estaban. Qué importante es que los adultos recogieran su tiradero, ¿verdad? Que los países recojan su tiradero y no lleguen a otro país y hagan un desorden en todos los niveles y se vayan y ya dejaron un caos. Qué mal, ¿no? Pues eso se les enseña desde chiquitos. Recoge tu tiradero, ¿no? Limpia tu desorden. Luego, otro punto más
que nos habla Robert Fulghum en su libro, nos dice, no tomes cosas que no son tuyas. Esto inclusive los católicos pues los tenemos como un mandamiento, no tomar las cosas que no nos pertenecen, no robar, no codiciar los bienes ajenos. Si eso no es tuyo, no lo tomes, pide permiso antes, pregunta de quién es, pero no, pues vemos que pues en el mundo de los adultos muchos se ven obnubilados, se ven trastornados por el poder, por la riqueza, y pues bueno, en vez de buscar un beneficio para la gente, no, pues aquí puedo agarrar esto para mí, una pequeña parte para la gente y otra parte para mí y no la declaro. Seguramente a esas personas no les inculcaron que no se deben de tomar las cosas que no son suyas, que se debe respetar lo que es ajeno, respetar los bienes ajenos, ¿no? Qué importante es esto, que le enseñemos a los niños. Otro punto más, di lo siento cuando hayas lastimado a alguien. Muchas veces llega un niño llorando, una niña, y es que Juanito me pegó o Pedrito me empujó porque me quiso quitar el juguete. A ver, ¿y qué dicen las maestras o qué dice la mamá? No, a ver, vas a ir con él y le vas a ofrecer una disculpa. Te vas a disculpar y le vas a decir que no lo vas a volver a hacer, no vas a volver a lastimar a alguien. Eso es algo que tenemos que enseñarle a los niños y que también de grandes, pues, ¿cuántas personas lastiman, ofenden, agreden y no tienen ni siquiera la conciencia del daño que están haciendo a otras personas, a otras comunidades, al mundo, ¿no? Entonces, esta es otra cosa que le enseñamos a los niños. Di lo siento cuando hayas lastimado a alguien. Otro punto de los que nos habla Robert Fulghum, que dice, pues esto es importante que lo aprendamos cuando estamos en el jardín de niños, lava tus manos antes de comer. Pues sí, porque también les debemos de enseñar a los niños hábitos de higiene, hábitos de salud. Y esto, pues todo esto que aprendemos de niños, se nos queda para toda la vida. Bien dicen que lo que uno bien aprende nunca se olvida. Y más si lo seguimos viendo con el ejemplo. Si antes de comer te lavas las manos, a ver, llegaste de jugar del jardín y quieres comer una galleta, no, antes de comer la galleta vas al baño y te lavas las manos. Ajá, antes de comer y después de ir al baño. Qué importantes son estas medidas de higiene que luego vemos adultos que decimos, bueno, a este señor no le enseñaron que hay que lavarse las manos o que hay que asearse, peinarse, lavarse los dientes, ¿no? Estos hábitos de higiene también se enseñan desde la primera infancia. Otro hábito de higiene que nos menciona Robert Fulghum en esto es jala la palanca del baño. Eso es algo que, bueno, nos puede resultar muy, pues muy cómico el que él diga esto, ¿no? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues claro, estás tú limpiando algo y estás dejando un lugar listo para que otra persona lo ocupe. En muchos aviones, yo recuerdo haber visto el letrero, deja el baño limpio como a ti te gustaría encontrarlo. Entonces, así debemos de ser considerados con las demás personas que van a usar el mismo baño, el mismo lavabo. ¿Cuántas veces no? Pues vemos los pleitos entre hermanitos porque, ay, es que fulanito lo dejó sucio, mira, se lavó los dientes y dejó todo lleno de pasta. Pues no, tenemos que enseñarles a los niños y a los niños y a lo mejor de paso a muchos adultos, pues que deben de dejar las cosas limpias por respeto
a los demás, ¿no? ¿Cuántas veces pues llegamos y qué horror, dices, no puedo entrar a ese baño o no me atrevo a ni siquiera pisar esa cocina de cómo la dejaron? Entonces, qué importante es que desde chiquitos, a ver, se te cayó tantita leche, pues vamos a limpiar. A ver, aquí se cayó la pintura, vamos a ir juntos por un trapito y vamos a limpiar. Todos estos hábitos que desde chiquitos les vamos enseñando a los niños y les vamos a decir, a ver, ¿cómo encontraste tu mesa? ¿Cómo encontraste tu silla? ¿Cómo encontraste tus juguetes, tus materiales? Bueno, pues así los vamos a dejar ordenaditos, limpios, todo, y nos vamos a lavar las manos y vamos a colgar nuestras cosas en su lugar. Qué importante, ¿verdad? Porque a muchos adultos, pues parece que ya se les olvidó. Pero bueno, esa es otra cosa que nos dice Robert Fulghum en este pensamiento, en este libro, en donde nos habla de anécdotas que él vivió de niño y que dice que cómo añora esa infancia y que lo que a él le encantaría volver a ser niño y volver a vivir con esa inocencia todo lo que él vivió. Otro punto, el siguiente punto que él nos dice, lo van a considerar, bueno, ¿esto qué tiene que ver, verdad? Dice, él lo dice en inglés, dice, las galletas calientitas y la leche son buenas para ti. Me van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues que también a veces nos merecemos un descanso, una autorrecompensa, un merecimiento, reconocimiento a aquello que hicimos, ¿no? Ya terminé mi tarea, pues me merezco un ratito de ver la tele si me daban permiso mis papás o de jugar un rato. Estos momentos en donde pues yo también me merezco, después de haber hecho las cosas bien, pues un momento de recompensa, de descanso, de como autocuidado, ¿no? Por eso él dice, las galletas con leche son buenas para ti. Pues sí, porque ese momento en donde tú te das ese ratito es bueno, es satisfactorio, porque no todo en la vida es jugar, trabajar, estar ocupado, sino que también es importante dedicar un tiempo al descanso, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros desde chiquitos pues les enseñamos que todo esto es con moderación. No es que me voy a ir a acabar la caja de galletas completa para mí y la leche la voy a vaciar en el vaso y voy a dejar un tiradero. No, estamos hablando de esto, pero tomando en cuenta los puntos anteriores. Voy a recoger mi tiradero, voy a dejar las cosas limpias como yo las encontré, voy a respetar el que, pues no todas las galletas son para mí, unas son para mí, pero también tengo que pensar en mis compañeritos, en mis compañeritas, en la maestra, en mis hermanos o en la familia, ¿no? Porque desde chiquitos debemos de enseñar a los niños a que compartan, a que, a que sean buenas personas con los demás. Y no es solo el dar un objeto, no solo es te doy esto o te compré esto, no, es pensar en el otro, es el cariño que yo estoy poniendo en este detalle que yo estoy viviendo para ti. Recordaba yo más bien en una de las anécdotas que vivió Viktor Frankl, el creador de la logoterapia. Pues como saben, él vivió las peores atrocidades en un campo de concentración y pues casi no les daban de comer. A veces él nos decía, los más privilegiados recibían un tazón de sopa en donde el guardia ponía el cucharón hasta abajo para que le tocaran unos 2 o 3 chícharos, ¿no?
y a la mayoría nos tocaba pura agua y nos daban un pedazo de pan. Entonces, ante la situación que vivían tan cruda, de tanta violencia, de tanto abuso, de tanta arbitrariedad, ¿qué hacía Víctor Frankl? Él se guardaba un pedacito de pan en la bolsa. Y no porque no tuviera hambre, pues imagínense si era lo poquito que les daban de comer en el día. Pero cuando veía que alguien de sus compañeros se estaba ya a punto de morir, estaba ya a punto de derrumbarse, que ya decía, esto ya no tiene sentido, ya no quiero seguir así, pues él se acercaba a él y le daba ese pedacitito de pan. No se trata de lo que es el pedacito de pan, que seguramente con eso pues no iba a satisfacer el hambre tan voraz que deben de haber sufrido, ¿no? Sino es el gesto del servicio al otro, el gesto de la caridad, de ver por los otros. Sí, eso es lo importante. Entonces, esto es lo que también les debemos enseñar a los niños. Tienes derecho, claro, a premiarte, a sentarte y disfrutar un ratito, pero con moderación y pensando que no eres el único, que las galletas no son todas para ti, que los chocolates no son todos para ti. Hay que compartir con tus compañeros, con tus amigos, con tus hermanos, hermanas o con la familia, porque todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, este es otro de los puntos de los que nos habla Robert Fulghum. Después nos dice, vive una vida balanceada. Pues sí, parece muy simple, ¿no? Pero él, ¿qué nos dice? No todo con obsesión, por ejemplo, de estar estudiando todo el tiempo o trabajando todo el tiempo, esas obsesiones que vemos, esas adicciones que vemos en los no solo adultos, desde chiquitos ya vemos niños que ya son adictos a las redes sociales, a las tablets, al teléfono, a tantas cosas que no son benéficas, que les están quitando tiempo valioso. Y entonces Robert Fulghum nos dice, vive una vida balanceada, estudia algo, come algo, bebe algo, dibuja algo, ilumina algo, baila, juega, trabaja, canta, cada día. O sea, debemos de tratar de llevar una vida balanceada y no todo enfocándonos en lo mismo, o sin darnos cuenta, ver que estamos perdiendo el tiempo en cosas que son superficiales, que son triviales, estos juegos de videojuegos que a lo mejor no están dejando ningún beneficio y lo único que están logrando es pues tener a los niños como idiotizados, ¿no? Ahí frente a la pantalla. Entonces, qué importante es también inculcarle esto a los chiquitos, desde niños. Vive una vida balanceada, todo con balance, ahora sí que nada con exceso, todo con medida. ¿Qué más? Otro punto que nos dice que les enseñamos a los niños, que en muchas escuelas lo vemos en los jardines de niños, en los kinders, en las guarderías, toma una siesta por las tardes. ¿A qué se refiere con esto? A que les estamos enseñando a los niños también el valor del descanso, que descansar es importante. Es importante descansar de nuestras actividades, relajarnos, pero darnos un momento para descansar de aquello que hemos estado concentrados todo el día y a lo mejor dedicar un rato a escuchar música, relajarnos o a lo mejor a meditar sobre algún pensamiento, alguna oración,
Pero qué importante es esto, ¿no? Y darnos un descanso. La vida también merece que nos demos esos ratos de descanso y pues bueno, él dice, toma una siesta por las tardes, como le enseñan a los niños en el kinder, que dicen vamos a descansar un ratito o es la hora en donde todos vamos a dormir un ratito, una siesta. Pues bueno, esto es algo que también es importante. Entonces, ven, se dan cuenta de que, de que todos estos puntos, qué importante es inculcárselos a los niños, ¿no? Eh, de todo esto que hemos estado hablando. Y, y bueno, él, entre las últimas recomendaciones, él nos dice, cuando salgas al mundo, fíjate bien en el tráfico, fíjate en los coches, tómense de las manos y manténganse juntos. Ajá. Qué importante también es esto, enseñarles a los niños a que siempre deben de estar alertas, a que hay riesgos afuera, no deben de estar por la vida pensando que no les va a pasar nada, tienen que estar alertas, tienen que estar con los ojos bien abiertos, identificando aquello que es bueno y aquello que representa un peligro. Y por eso dice, tómense de las manos. Qué importante es que nos tomemos de las manos, que nos apoyemos unos a otros, que nos protejamos y que nos mantengamos juntos. Así como cuando ven a los niños que van de excursión al museo, que se los llevan al parque, pues ven que los maestros dicen, a ver niños, todos formaditos, todos juntos, ninguno se separe y todos tienen que ir en grupo, porque de esta manera saben que van a estar seguros. Así es como debe de ser y así es como pues debemos de ir educando, ¿no? Desde chiquitos. Uh-huh. Y bueno, un punto más que dice, este me encanta porque dice, date cuenta del asombro. ¿Cuántas cosas ya damos por hechas y nos deja de asombrar? Como cuando éramos niños y veíamos, mira cómo la araña está tejiendo su telaraña. O cuando de niños nos decían, van a traer un vaso transparente con algodón y le van a poner unos frijolitos y todos vamos a ir viendo cómo crece la plantita. El asombro que nos daba el ver cómo el frijolito crecía, se hinchaba, se rompía, echaba sus raíces, cómo va creciendo la plantita, cómo se va engrosando, cómo las raíces van creciendo. Entonces, ese asombro que tenemos de niños, no lo debemos de perder, porque de mayores damos por alto el que salió el sol, el que el cielo nos está presentando unas nubes maravillosas o un atardecer, y son regalos que nos da Dios, que nos da la naturaleza y que todos los días debemos de agradecer. Todos los días debemos de valorar porque de verdad el día que no lo tenemos es cuando lo valoramos. Pregúntenle a personas que han perdido la vista, a personas que ya no pueden disfrutar de la música porque su oído ya no percibe y el aparato les distorsiona los sonidos. Entonces, todo esto que todavía podemos apreciar y valorar de la vida, de la naturaleza, de la sonrisa de un niño, del disfrutar en familia, no perdamos ese asombro que tenemos de niños cuando vemos, mira cómo vuela el pajarito, mira cómo rompe el cascarón y sale la tortuguita y se va caminando en la playa, va caminando hacia el mar. Y bueno, pues todo esto es un asombro que no debemos de perder en ningún momento y que es otra de las cosas que les enseñamos a los niños, ¿no?
Un punto muy importante que lo veíamos en uno de los programas pasados, cuando hablamos acerca del tema de la muerte, enfrentar las pérdidas. Y pues a los niños también es importante hacerles ver, pues, que así como sus pececitos, su hámster, su ratoncito o su perrito, o inclusive ese frijolito que sembró en el vaso, pues que todos nacen, crecen, pero que en algún momento de la vida también van a morir, igual que nosotros. Entonces, esa es una realidad, pues que desde chiquitos tenemos que hacerles ver a los niños y que de grandes, pues a veces no queremos reconocer que debemos de valorar nuestra vida porque pues no sabemos cuándo ni cómo nos va a tocar. Entonces, siendo conscientes de que algún día vamos a morir, pues bueno, hay que valorar y que agradecer cada día que nos regala la vida, cada día y dar gracias a Dios, ¿no? Esto es algo importante que desde chiquitos debemos de inculcarle a los niños. Robert Fulghum no habla de cuestiones de fe en estos pensamientos, pero qué importante es que los niños nos vean dar gracias a Dios, dar gracias porque estamos juntos en familia, dar gracias porque tenemos comida y compartirlo con quien no lo tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como un último punto, y que creo que es también muy importante, Robert Fulghum nos dice, no dejes de mirar a tu alrededor, ¿sí? No dejes de observar, de darte cuenta, de apreciar las cosas, ¿sí? Así como los niños antes con avidez buscaban las imágenes en los libros y aprendían a leer, a dibujar, pues volvamos a ese hábito, porque no todo son las pantallas, no todo es tocar y una pantalla y que se prenda, sino que aprendan también a disfrutar y a estimular el cerebro con esa imaginación que nos da la lectura, que nos da escuchar un audio o escuchar la música. Ajá. Esto es algo muy importante que pues desde chiquitos les inculcamos a los niños y que vale la pena que no lo perdamos. Entonces, bueno, haciendo así un resumen, ¿qué nos dice Robert Fulghum en este libro? Dice, todo lo importante para la vida lo aprendí en el jardín de niños. ¿Qué aprendí? Comparte todo, juega limpio, no le pegues a la gente, no seas violento, regresa las cosas a donde las encontraste, limpia tu desorden, limpia tu tiradero, no tomes las cosas que no son tuyas, di lo siento, pide perdón cuando hayas lastimado a alguien, reconoce tus errores, ajá. Lava tus manos antes de comer, jálale la palanca al baño, déjalo limpio como a ti te gustaría encontrarlo por respeto a los demás. Las galletas con leche son buenas para ti, sí, nos merecemos a veces un premio, un reconocimiento a nosotros mismos por nuestro esfuerzo. Vive una vida balanceada, no obsesionado con algo, no, las adicciones no son buenas, las obsesiones no son buenas, hay que balancear, hay que aprender a disfrutar a todo, pero con medida. Uh-huh. Tomar una siesta por las tardes, descansar, vivir, salir todos juntos, mantenernos unidos, tomarnos de las manos. Qué importante es la solidaridad. La solidaridad, pensar en que no solo en los momentos de tragedia vamos a ver por el otro, todo el tiempo siempre podemos ver y voltear a nuestro alrededor, dentro de nuestra misma casa, dentro de nuestra familia, quién necesita ayuda, quién necesita que lo escuchen, quién necesita una palabra de cariño, de aliento, un soporte, un te ayudo o aquí estoy.
para escucharte. Simplemente aquí estoy contigo sin dar consejos a menos de que nos lo pidan, ¿no? Porque el dar consejos no es recomendable, si no nos los han pedido. Ujú. No perder esta capacidad de asombro que muchos adultos vamos perdiendo y que debemos de recuperar de los niños. El ver todas esas cosas que como niño nos sorprendían, no lo perdamos. Como dice Robert Fulghum, imagínense si a nivel de familias, si a nivel de grupos sociales, de naciones, de países, los países recogieran su tiradero, los países dijeran lo siento cuando hayan lastimado a alguien, los grandes mandatarios eh, regresaran las cosas de donde las tomaron, los grandes, importantes líderes del mundo no le pegaran a la gente, jugaran limpio, compartieran todo eso que nos enseñaron en el jardín de niños. Imagínense si lo siguiéramos poniendo en práctica. Qué importante sería que todos saliéramos juntos, que enfrentáramos juntos los problemas, los desafíos tomados de la mano y viendo unos por otros, ¿no? Así como cuando salíamos de niños con nuestros compañeritos. Pues qué lástima que esto pues se va perdiendo, pero son cosas en las que debemos de meditar, son cuestiones que no debemos de perder como adultos y que sobre todo si somos formadores, si tenemos niños a nuestro alrededor, si somos mamás, papás o para quienes son abuelos, para quienes vamos a ser abuelos felizmente, pues pongamos en práctica todo esto y no solo decir con palabras, sino dar testimonio porque los niños son esponjitas que van a absorber lo que viven en casa, lo que ven a su alrededor, lo que ven de sus cuidadores primarios, eso es lo que ellos van a seguir, lo que ellos van a absorber y lo que ellos van a vivir cuando sean adultos, ¿no? Qué importante tener moderación cuando les llegue la edad de la rebeldía en la adolescencia, en donde van a estar tentados por mil cosas y que, bueno, sepan ellos contenerse, sepan tener fuerza de voluntad y no ceder a las tentaciones que les ofrece la vida de hoy, ¿no? En donde parece que se da rienda suelta a los placeres y tú vive la vida y disfruta y no te preocupes por el mañana. Y pues bueno, tristemente pues vemos que muchos pagan precio muy caro por esto. Así que bueno, pues les recomiendo mucho, si no han leído, si tienen la oportunidad de leer, algunos libros de Robert Fulghum están traducidos al español, entonces si pueden, les recomiendo porque son muy amenos, nos ayuda a ver como adultos las cosas desde la mirada de un niño y no hay que perder esa inocencia, esa humildad, esa frescura que tienen los niños y que cuántas cosas deberíamos de seguir poniendo en práctica como adultos. Bueno, pues muchas gracias a todos, espero que nos veamos pronto y bueno, pues hasta la próxima aquí en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para mujer, porque ser mujer es un gran privilegio. Hasta luego.